Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a dar inicio a la misma. Permítanme un instante para compartir pantalla. Ok, estamos activados. Ya tenemos la grabación del caso, así que sin más preámbulo, damos inicio a la sesión. Por favor, necesito que me confirmen si pueden visualizar ustedes la diapositiva. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenida Yesenia, bienvenido David. Buenas noches. Kemery, buenas noches Javier, buenas noches Grace, buenas noches Berenice, buenas noches a todos. ¿Listo? Ya, ahora sí, Mari, buenas noches con todos. Listo, empecemos con la sesión del día de hoy. Nos encontramos entonces en la segunda clase, en la segunda sesión del curso Asistente Logístico y Almacenes. En esta oportunidad, Enrique Rivera Angulo, mi persona, es quien va a compartir con ustedes el desarrollo del contenido. En esta segunda sesión vamos a tocar aspectos resaltantes, aspectos importantes del proceso de compras y abastecimiento. Por lo tanto, lo que buscamos es identificar las etapas claves de un proceso de compras, donde participa la solicitud, ¿no?, de información de los productos a los proveedores, hacerle el seguimiento respectivo, ver cómo va, en todo caso, el manejo del producto hasta que llega a nuestra organización, cómo llega hasta el almacén inclusive, ¿no? Es parte de lo que establece esta sesión, ¿no? Entonces partimos de primera instancia para enfocarnos en el tema del abastecimiento, el abastecimiento, el aprovisionamiento y las compras. Son tres aspectos que van de la mano. La tarea técnica, la tarea puntual, la tarea dura, en todo caso, es la que se realiza en la función de compras, que es la responsable de la adquisición de los elementos que se necesiten en la organización, sean en las condiciones más adecuadas. Y estas condiciones más adecuadas están asociadas a lo que implica la cantidad de elementos que se necesite en la organización. ¿Ok? Ya. Entonces, hay que comprar lo que la organización requiera, no más, no menos, sino lo justo y necesario. Y ese justo y necesario hay que calcularlo, pues, ¿no? O sea, no es simplemente una situación de tanteo o una situación de recomendación, no. Simplemente hay que hacer todo un proceso. Implicará, pues, conocer el ritmo de consumo del producto, la condición del mercado, entre otros criterios más, ¿no? Pero que esos son los elementos más sobresalientes que debemos de identificar para nuestro caso, ¿no? De ahí hay que establecer la calidad, ¿no? Entonces eso implicará identificar, ¿no?, cuál es la variedad o la alternativa de elementos que nosotros requerimos, ¿no? Recuerden que la calidad es un término muy subjetivo, ¿no? Y cada uno tiene una interpretación distinta de lo que resulta ser calidad. Pero la que nosotros debemos de manejar o la que nosotros debemos de mantener es la expectativa o lo que el consumidor o el cliente entienda, ¿no? Nosotros tenemos que identificar ello, ¿no? Si para el cliente la calidad implica, pues, tener un envase netamente reducido, entonces para nosotros eso va a implicar calidad que vamos a entregarle al cliente, ¿no? Esto va asociado también a un precio, ¿no? El precio más conveniente, no necesariamente el precio más económico, ¿no? Porque a veces esos precios económicos no o distan mucho de la calidad del producto, ¿no?
Entonces hay que buscar un equilibrio entre esos elementos, ¿no? Precio, calidad y cantidad. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la variable tiempo, ¿no? Y casi siempre estamos buscando encajar, ¿no? En el tiempo ideal para poder tener el producto que queremos. Entonces, desde una, desde un punto de vista general, podemos decir que el área de compras o el departamento o el encargado de compras tiene determinadas tareas puntuales, ¿no? Como por ejemplo, seleccionar y calificar a los proveedores, que ese es otro aspecto también vital, ¿no? Tenemos que determinar cuáles serán los más convenientes para nosotros, ¿no? Luego de hacer una selección adecuada, habrá que evaluarlos. Vamos a ir conociendo algunas herramientas que nos van a permitir identificar, ¿no? ¿Cuál podrían ser esos más convenientes, ¿no? Para nosotros. Eso nos lleva a identificar también el tema de la negociación, ¿no? Es una función importante, y no solamente en logística, ¿no? Sino creo que todos nos volvemos en determinado momento negociantes, ¿no? O negociadores, ¿no? Nos volvemos negociadores al caso, ¿no? Pero acá viene una situación, ¿no? Una cosa es negociar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero ya cuando estamos en una organización ya es otro tipo de negociación, ¿no? Hay muchos métodos, método de Harvard que es muy popular, que se toma en cuenta para el caso de la negociación con proveedores, ¿no? Utiliza mucho, ¿no? Luego hay que hacer una comparación, ¿no? De los criterios que hemos tomado en cuenta para la selección de un producto o de un proveedor en particular, ¿no? La matriz Kraljic nos puede ayudar en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Luego viene ya la contratación propiamente dicha de los bienes o de los artículos y los servicios del caso. Entonces ya se habla de documentar ello para asegurar las condiciones a las cuales hemos llegado, ¿no? Luego con eso hay que programar, ¿no? Cuándo es que se va a tener a este proveedor, ¿no? Cuándo nos va a llegar, o porque esto va asociado con la necesidad de la organización y también con el requerimiento económico que se necesite para el caso, ¿no? Porque muchas veces en la negociación hemos puesto de por medio, ¿no? Ciertas características o criterios que nosotros necesitamos tomar en cuenta, como por ejemplo, ¿no? Calidad de un producto determinado y obviamente el proveedor toma en consideración mucho el aspecto económico, entonces hemos buscado un equilibrio, entonces tenemos que pagar posiblemente un poco más y implicará que necesitemos dinero que no estaba previsto, entonces eso habrá que financiarlo hasta que nos proporcionen ese financiamiento, entonces todavía queda en stand-by ese proceso, entonces eso hay que evaluarlo, ¿no? Así como también habrá que determinar, ¿no? Las condiciones de venta, ¿no? Cómo es que se ha llegado a ese acuerdo, ¿no? Es decir, nosotros queremos más calidad y uno nos pide más precio, entonces hay que, comentamos, ¿no? Hay que ver ese equilibrio del caso, ¿no? Y eso nos lleva a tomar en cuenta, ¿no? Ese valor recibido, ese valor que estamos tomando en consideración, no solamente por el producto, ¿no? Sino por las condiciones que nos han proporcionado, ¿no? Hay que predecir el precio, servicio y cambios de la demanda, ¿no? Recuerden que siempre todo lo que hace la organización tiene que estar en función de un consumidor, en función de una demanda, en función de alguien que va a adquirir nuestro producto. Y eso lo tenemos que ya definir con antelación para poder estar a la altura de sus requerimientos, ¿no? Y eso nos lleva a determinar, ¿no? La especificación, especificar la forma en que se van a recibir los artículos, ¿no? Por ejemplo, por políticas de almacenes o del almacén, solamente vamos a atender a proveedores en el transcurso de la mañana o de la tarde, ¿no? La frecuencia es por la tarde, porque por la mañana estamos atendiendo pues a la organización por el proceso productivo.
y por la tarde tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Y los recursos necesarios para poder atender al proveedor. Entonces ya se generan políticas de trabajo con las cuales hemos tenido que lidiar en algún momento con el proveedor. Capaz el proveedor no tiene eh, el tiempo, la disponibilidad o su programación no le permite. Entonces eso hay que manejarlo también, ¿no? Entonces es parte de lo que realiza un área de compras, ¿no? ¿Y cuáles son sus objetivos? Dar continuidad en el abastecimiento, lograr que, perdón, lograr que se realice esta tarea, ¿no? Se cuente con todo lo necesario para poder producir, ¿no? Asegurar que la calidad y la cantidad de los insumos sea la más adecuada conforme los requerimientos se nos hayan hecho, ¿no? Definir el nivel de inventarios, evitando roturas de stock o mermas por obsolescencia o deterioro, ¿no? Que eso es lo que debemos de, en la medida de lo posible, evitar, ¿no? Buscar frecuentemente, ¿no? Otras alternativas donde podemos adquirir los productos, ¿no? Imagínense, ¿no? La labor de un encargado de compras cuando entramos a la pandemia, ¿no? Entonces ya nosotros teníamos un proveedor de por medio, pero ya cuando entramos a la pandemia, pues había que buscar otro. Entonces ahí fue una labor muy titánica el caso, ¿no? Y cuando salimos de la pandemia, igual, ¿no? Comenzamos a ver un abanico de alternativas que recién se estaban desarrollando, ¿no? Entonces, esos cambios nos abren nuevas puertas, ¿no? Y las cuales nosotros tenemos que de alguna manera identificarlas, ¿no? Para ver si es que es la más conveniente para la organización, ¿no? Luego está el mantener los costos, ¿no? De adquisición y, por supuesto, los niveles de productos en el almacén, ¿no? También implicará, si compramos en demasía, pues es dinero aguantado, cosa que no buscamos, ¿no? Así como garantizar el adecuado abastecimiento, ¿no? De lo que se necesite, reducir el costo final de los productos y prevenir los quiebres de stocks. Esos son los objetivos básicamente generales, ¿no? Y eso nos lleva al ciclo del proceso de compras, es decir, cuál es esa consecución de actividades que se tienen que hacer para lograr comprar tanto productos como materiales y en algunos casos incluido hasta los servicios, ¿no? El objetivo es garantizar, ¿no? El flujo continuo de los suministros con calidad, con cantidad, costo y oportunidades adecuadas, ¿no? Pero bueno, ahí hay mucho pan por rebanar, ¿no? Porque eso nos lleva a ser más puntuales y a definir, ¿no? Un proceso de compras. También es bueno determinar, ¿no? Existen muchos procesos de compras, ¿no? Y la organización tiene que encontrar cuál es el proceso que cuáles son, mejor dicho, los procesos de compras que le conviene más, ¿no? ¿Por qué digo los procesos? Porque no todos los productos van a ser manejados por un solo proceso. O sea, existirán distintas alternativas, procesos tendrán posiblemente muchas etapas. Ese proceso tendrá muchos elementos, en otros casos tendrá pocos. No todos los productos tienen las mismas condiciones y eso conlleva, por ejemplo, a identificar lo siguiente, ¿no? Aquí vemos un ciclo del proceso de compra simplificado, donde puede partir, ¿no? De un requerimiento, ¿no? Requerimiento de materiales, un área puede solicitarnos, ¿no? Nosotros estamos en el área de compras y nos puede solicitar determinada área que le compremos tales productos, ¿no? Para el área, se me ocurre el área de producción. Ya podría hacerse, ¿no? Lo más conveniente y lo más ideal sería que quien nos haga ese requerimiento de esa solicitud sea el área de almacén, que sería lo más propio, ¿no? Que sería lo más conveniente para seguir un rigor, digamos, un orden al caso, ¿no? Entonces, nosotros directamente trabajaríamos ya antes y después con el almacén, ¿no?
Ellos nos proporcionarían toda la información técnica del caso para que nosotros podamos hacer la compra respectiva de acuerdo a esa necesidad. Se entiende que el almacén debe de tener la información necesaria, ¿no? Que ha sido proporcionada, pues, por hojas de detalle o fichas técnicas de los productos, ¿no? Que han sido armadas junto con las áreas que requieren esos elementos, ¿no? Y de esa manera, partiendo ya de este requerimiento, entonces nosotros ya podemos salir al mercado a hacer la búsqueda, ¿no? De los productos que nos están solicitando o los servicios que nos están solicitando. Y en esa búsqueda vamos a encontrar algunas muy buenas propuestas, ¿no? Como otras no tan atractivas. A los que encontramos que están más o menos familiarizados con lo que requerimos nosotros, entonces les emitimos una solicitud de cotización. Entonces le decimos, quiero que me cotices tales productos o tal producto, ¿no? Con estas características, tal, 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 tal. Entonces ellos automáticamente, teniendo esa información, nos van a enviar un documento que si nosotros le estamos solicitando una cotización, ellos nos van a enviar una cotización. Una vez que nosotros tenemos esa cotización, bueno, no solamente de un proveedor, sino de varios proveedores, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadro comparativo de cotizaciones, donde vamos a ir evaluando, ¿no? De acuerdo a los criterios que hemos determinado, que hemos elegido, vamos viendo cuáles serían con los que podríamos trabajar, ¿no? Si por ahí hemos encontrado a 2 o 3, que serían los más convenientes, entonces ahí ya viene el proceso de negociación. Entonces yo los llamo y comienzo a negociar con ellos. Mira, ¿qué te parece? Quiero comprar esta cantidad. ¿Qué precio me darías, no? Ya le hemos dado las características del producto. Aquí falta afinar determinadas condiciones, algunas características de por medio, quién se va a encargar de algunos casos, ¿no? Imagínense que estamos hablando de una compraventa internacional. Entonces aquí hablamos de quién se va a encargar de qué, del Incoterms que hemos elegido, por ejemplo, ¿no? Y obviamente eh, nos familiarizamos con otro, y el que mejor calce con lo que necesitamos, entonces con él hacemos pues el contrato respectivo, ¿no? Hacemos la contratación y obviamente cumplimos las condiciones, ellos también cumplen las que se han determinado, y de ahí ya llega pues el hecho del seguimiento que le tenemos que hacer nosotros, ¿no? A nuestra solicitud, a nuestra emisión de orden de compra que le hacemos, ¿no? Entonces, luego ya viene pues la entrega del producto, para eso ya nos ponemos de acuerdo, avisamos al almacén, almacén ya se encarga de hacer la recepción respectiva, ¿no? Y vemos un ciclo general que existe en nuestro entorno, ¿no? Aquí vemos otro, ¿no? Por ejemplo, parte de la necesidad y del control de los stocks, como ya, digamos, en el almacén, se evalúa, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene gracias a un inventario? Ah, este producto ya está mermando. No utilicemos esa palabra. Este producto ya está escaseando, ¿no? Entonces, antes teníamos 30 unidades, ahora tenemos 25. Y conforme tenemos un control, un registro, ¿no? De su movimiento, entonces acá a 20 días ya no vamos a tener, ¿no? De acuerdo a nuestros pronósticos. Entonces ya es necesario hacer el pedido respectivo. Yo tengo que tener esa información en el almacén, ¿no? Gracias a mi control de inventarios, ¿no? Entonces, de definir una necesidad y un control de stock, se busca una fuente de suministros. Entonces, ¿de dónde vamos a comprar, no? Puede ser de un mercado nacional o puede ser de un mercado internacional, capaz, ¿no? Entonces, se elige un mercado local, capaz, ¿no? Entonces,
se elige al proveedor, se determina con qué proveedores vamos a trabajar. Se hace la evaluación, que ya hemos comentado hace un instante, ya se selecciona el ideal, y de ahí viene pues ya la documentación del caso, ¿no? Para garantizar el hecho, ¿no? Estamos hablando de dinero, ¿no? Y siempre hay que asegurar ese caso. Una vez que se ha formalizado la documentación del proceso, entonces se hace pues el pedido respectivo, ¿no? Luego se hace el seguimiento, ¿no? De ese pedido. Oye, ¿qué hace para tal fecha? No te vas a olvidar, ¿ah? No, no, sí, ya está todo bien. Entonces, luego se llega pues a la recepción de la mercancía o de la mercadería respectiva. Una vez que se ha hecho ya la verificación del caso, entonces se emite el comprobante respectivo. Una vez emitido el comprobante respectivo, se hace el pago del caso. Bien, y de alguna manera distan unas de otras, ¿no? Aquí vemos otra propuesta, ¿no? Recepción de los requerimientos de distintas áreas, ¿no? Del caso, ¿no? La localización de las fuentes proveedoras, se solicita la cotización, se recibe las cotizaciones, se elabora un cuadro comparativo de las cotizaciones, se negocia con los proveedores, se elabora las órdenes de compra o pedidos en firme, quien resulte favorecido, se hace el tráfico del seguimiento de las ordenanzas hasta la recepción de las mercancías, es decir, se hace el seguimiento de los proveedores de cómo va nuestro pedido, ¿no? Luego se recepcionan las mercancías en el departamento respectivo, que es almacenes. Se hace la comprobación de que las mercancías estén acorde a la solicitud establecida. Luego se envía a contabilidad la documentación respectiva para que se establezca pues el pago del caso. Se actualiza el sistema que tenemos nosotros, ¿no? De registro del ingreso de los productos a la organización y ya está, ¿no? Es parte de un proceso de cobro. Aquí vemos otro, ¿no? Otro sistema, otro proceso, ¿no? De compras al caso. Ya lo revisan ustedes también. Y ahí hemos anexado y hemos considerado, ¿no? Hemos comentado que existen una serie de documentos que garantizan el proceso, ¿no? Ya más adelante los vamos a ver con mayor detalle, aquí ya yo los he enumerado en todo caso, ¿no? Existe una solicitud de cotización, existe una cotización, una orden de compra, una hoja de especificaciones técnicas, sin eso no podría hacer yo la compra adecuada, una hoja de términos del servicio, un PDR, una orden de pago de adelanto, en el caso que el acuerdo implique pues pagos por adelantado, ¿no? Un registro de entrada de mercancías, ¿no? O una aceptación del servicio, el comprobante de pago respectivo, ¿no? En caso, ¿no? Puede haber más, puede haber menos, es cuestión ya de cada organización. Pero vuelvo a recalcar, ¿no? Y eso que quede bien claro. Yo puedo tener un proceso más estricto, más riguroso, para aquellos productos que estén clasificados como productos A, o los productos más costosos, o los productos de una alta rotación, se me ocurre. Lo que no ocurriría con los productos B, que son los productos que tienen una rotación baja, aquellos productos que no son tan, podríamos decir, que no son tan consumidos, ¿no? Que no cuestan mucho, ¿no? Entonces, con ellos tendríamos otro tipo de proceso de compra, ¿no? Y hay algunos productos que simplemente los compramos de una fuente porque quizás su valor o su implicancia no sea tan trascendental para la organización, ¿no? Entonces, es relativo ello, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta que toda organización debe regirse bajo parámetros, ¿no? Y esos parámetros podríamos identificarlos como nuestras políticas y nuestras estrategias de abastecimiento. Si no tenemos estas políticas o estas reglas para la adquisición de nuestros productos, posiblemente tengamos grandes problemas, ¿no? Capaz, dentro de nuestras políticas implica que
todos los proveedores con los cuales trabajemos tengan comprobantes de pago, ¿no? Porque puede ser que le compre a una persona que no me da un comprobante de pago y me da un precio más económico, más barato, ¿no? Pero ¿qué sucede? Eso va a afectar a la contabilidad de la empresa, ¿no? Entonces va a llegar un momento donde no vamos a poder justificar, ¿no? Una salida de dinero de la empresa, ¿no? Y por supuesto no vamos a poder justificar el tener ese producto en el almacén, ¿no? Porque no hay un documento fuente que garantice el caso, ¿no? Entonces no podemos llevarnos ingratas sorpresas, ¿no? A veces lo barato sale caro, ¿no? Entonces esas políticas podrían decirnos, ¿no? Toda compra debe de estar refrendada con un comprobante de pago. ¿Qué comprobante? Una factura. Pero puede ser con una boleta. No. Ah, puede ser con un recibo por honorarios. Sí, puede ser, ¿no? Dentro de esa política podría estar también que ese recibo por honorarios ya esté acompañado con una suspensión de retención de impuestos de cuarta categoría, por ejemplo. Ya está. Entonces, de esa manera también ayudamos a esta persona, ¿no? Capaz el monto que le vamos a pagar supera los 2.000, 3.000, 2.500 creo que, ¿no? No, 1.500, ¿no? 1.500 soles, ¿no? Supera esa cantidad, entonces tiene que pagar impuestos, ¿no? Automáticamente. Entonces, si le solicitamos esta suspensión de cuarta, entonces le ahorramos el pago del impuesto, ¿no? Caso. Entonces, las políticas nos dan esas guías, ¿no? Al caso. Como políticas generales podríamos encontrar, ¿no? Aspectos como, por ejemplo, ¿no? Una política de compra centralizada. Es decir, que un área va a ser un área responsable va a ser las compras. Oye, si se necesitan muchas cosas, no, un responsable es el que hace las compras. Pero ¿por qué no puede ir fulano, sutano, mengano? Porque fulano va a comprar a un precio, sutano va a comprar a otro precio y así sucesivamente. Entonces mejor uno compra, y puede ser que compre no solamente para ti, compra para otros más, y por ello encuentra pues economías de escala y genera beneficios, ¿verdad?, para la organización. Entonces sí es factible, se puede dar. Es una alternativa, una política. Otra puede ser, ¿no?, las compras descentralizadas, ¿no? Bueno, capaz pues tenemos organizaciones en distintos mercados y es preferible que en cada mercado se haga la compra de determinados artículos, ¿no? ¿Por qué? Está más cerca, son artículos o regionales o locales que de alguna manera son parte de la filosofía que manejamos nosotros, ¿no? Entonces, puede ser, puede ayudarnos, ¿no? Por la practicidad, por la rapidez también de contar con los productos. Posiblemente hasta resultan ser mucho más económicos, ¿no? Porque también por esa zona, bueno, los costos son más bajos que en la zona en donde estamos nosotros, que son quizás más urbanos, ¿no? Y por el otro lado es el mismo productor al cual le vamos a comprar, ¿no? Qué sé yo, es una política que también se puede tomar en cuenta, ¿no? Otra política podría ser, ¿no? Política de evaluación continua de los proveedores. Bueno, aquí no hemos explicado mucho porque es más que suficiente, ¿no? Los proveedores siempre tienen que estar evaluándose, toda la vida, ¿no? Vamos a ir viendo cómo vamos a poder evaluar posiblemente mejor. Políticas de abastecimiento sostenible. Bueno, esto va asociado, muy asociado a lo que en la actualidad las organizaciones están encaminándose, ¿no? Temas vinculados con el manejo de la ecología, ¿no? La logística verde se ha puesto muy de moda. Ahora más de un proveedor ya está evaluando, ¿no?, esa alternativa porque va a llegar un momento donde una gran corporación le va a decir, homológate en ese sentido, ¿no? Familiarízate con los estándares de control o de calidad en ese campo, ¿no? Porque estamos buscando un beneficio, ¿no? En otros países hay beneficios para todas las organizaciones que están en pro del manejo
de la no contaminación, ¿no? También como política podríamos tomar en cuenta, ¿no? El hecho de no tener quizás compras en demasía, en cuantías elevadas, sino compras en cuantías responsables, ¿no? Entonces se define un stock máximo de compra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también se define un stock mínimo, es decir, un stock de seguridad. Entonces, la organización, como ya tiene cierto tiempo en el mercado, de alguna manera ya tiene data histórica y eso le va a permitir manejar mucho mejor sus niveles de stock. Entonces, plasma eso como política, ¿no? También para controlar también su nivel de desembolso, ¿no? Aquí vemos algunas estrategias de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar en cuenta en Just in Time, el abastecimiento colaborativo, o puedo yo tomar en cuenta las compras estratégicas gracias a esta herramienta que les mencionaba hace un instante, ¿no? Que es la matriz de Kraljic, o puedo hacer un abastecimiento global, ¿no? Que también es factible, ¿no? Cuando tengo, pues, organizaciones en distintas partes del mundo, o puedo hacer compras sostenibles, ¿no? Como lo que estábamos comentando, ¿no? No, son propuestas, ¿no? Ahora yo tendría que evaluar cuáles son las más convenientes para manejar mi organización, ¿no? Entonces, como políticas de compras puntuales podríamos tener en cuenta, ¿no? Que deben de estar relacionadas al trato con proveedores, declaraciones de transparencia y confidencialidad de información, eso es vital, ¿no? Sí, recuerdo en algún momento conversar con una persona que trabaja en marketing, y él se encargaba de hacer videos, ¿no? Y decía, ¿no? Mis videos, ya al momento de realizar una obra de esta naturaleza, solamente pueden ser utilizadas para una campaña. No puedo utilizarla para otra campaña porque tendrían que pagar unos derechos adicionales. Me parece que alguien quería hacer alguna consulta. Dentro, una de las funciones del responsable del área de compras ya es pues hacer los procesos de compras, ¿no? Y dentro del área logística debe haber pues una dependencia, ya, que se llame compras, otra dependencia que se llame almacenes, ¿no? Entonces, y dentro de las compras tiene que haber un responsable de proceso de compras, ¿no? ¿Ok? Para enfocarnos ahí. Las diapositivas sí se las van a proporcionar. Yo termino la sesión y yo las paso, obviamente, al responsable, y el responsable ya se encarga de proporcionarles a ustedes el material. No se preocupen, no hay problema por ello. Si ustedes son conscientes que deben de mantener las diapositivas, ¿no? Dice, ¿no? Políticas de aprobación de compras y centralización, ¿no? Relacionada a qué niveles jerárquicos pueden aprobar ciertos montos de compra. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Trabaja en una organización donde se estableció como política que toda compra que exceda de los 1.000 soles, ¿ya? Tenía que tener un visado del responsable de logística. O sea, el encargado de compras podía hacer las compras hasta menos de 1.000 soles, ¿no? Pero si sería los 1.000 soles, automáticamente tenía que tener el visado de responsable de logística, ¿no? Entonces, él tenía que verificar, ¿no? Si se había seguido el proceso respectivo, ¿no? Si no, entonces, obviamente, no firmaba, ¿no? Lo rechazaba y eso, pues, genera conflicto porque no se traía tiempo, entorpecía, pues, el proceso, ¿no? Al caso. Existen las políticas de compra por tipo de material, ¿no?
Entonces, claro, hay productos que, por ejemplo, ¿no? Están en el mercado a disposición, entonces no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Pero cuando el producto es escaso en el mercado, entonces hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Como características del caso, ¿no? Y otra vez el tema este, ¿no? De si el producto es muy costoso, entonces hay que tener un poquito más de cuidado también en el caso. Dice, como pilares del abastecimiento estratégico, ¿no? En el mundo de la gestión logística y del abastecimiento, las empresas dependen en gran medida de sus proveedores. Un proveedor no solo entrega productos o insumos, define la calidad del servicio final, influye en los costos y puede determinar el éxito o el fracaso de una operación. Yo siempre les digo, ¿no? Sucede que si uno compra calidad, va a brindarles calidad al cliente. Si uno compra cosas malas, va a darle cosas malas al cliente, ¿no? Eso nos lleva a entender que existen pilares fundamentales para un abastecimiento estratégico. Y si hablamos de pilares fundamentales y de temas estratégicos, aprovechen la oportunidad de obtener su certificado GCAT, fortalezcan su currículum vitae, sean destacados en sus próximos trabajos, ¿no? Y aumenten sus conocimientos que obtengan el aval de la International Google WorldSpeed for Education, ¿no? Separen ya su certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses, ¿no? Una promoción válida hasta el 15 de octubre. Aprovechen ya y sean un profesional altamente competitivo en un mercado laboral eh, en pleno desarrollo y crecimiento, ¿no? Recuerden que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza, ¿no? Y ya saben que para tener mayor información al respecto, ustedes pueden escribir a los administradores del grupo de WhatsApp y tener mayor información. Aprovechen, es una oportunidad muy grande para poder documentar su currículum y que garantizar que existe competitividad en ese currículum. Entonces, un pilar fundamental es la homologación de proveedores. Ahora, otro aspecto importante es la contratación, ¿no? Es decir, ya yo me amarro con un proveedor en particular, ¿no? Y otro aspecto es la gestión de la relación con proveedores. Tres pilares que yo puedo tomar en cuenta desde el punto de vista de un abastecimiento estratégico. Y eso me lleva a conocer un poquito más acerca de cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, qué implica la homologación de proveedores, ¿no? El hecho de que mi organización esté en una condición de índole internacional, por ejemplo, ¿no? Venda productos al extranjero. Entonces, yo quiero venderle a ellos porque sé que hay una garantía del volumen de compra que me van a hacer. Ellos de primera instancia, o una gran empresa, ¿no? Ellos de primera instancia van a buscar la homologación de todos los que van a surtirle elementos, ¿no? ¿Y qué implica la homologación? Implica que nosotros tengamos que estar certificados y garantizados de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar estas condiciones, ¿no? Entonces, puedo hacer búsquedas o las organizaciones nos van a buscar en ferias o van a buscar referencias de nosotros o van a buscar información en Internet, ¿no? De lo que brindamos nosotros, ¿no? También se va a revisar el tema documentario, ¿no? El proveedor completa un cuestionario extenso, en algunos casos, donde se revisan informaciones tales como aspectos legales, ¿no? Nuestra acta de constitución, nuestro RUC, nuestra situación fiscal, nuestra dirección, los resultados establecidos en los estados financieros, referencias bancarias, reportes de centrales de riesgo, miren todo lo que revisan, ¿no? Entre otros aspectos más, como por ejemplo, ¿no? Temas técnicos vinculados a las normatividades con las cuales estamos trabajando, a los cuales nos hemos afiliado, ¿no? Capaz alguna norma ISO tenemos, o tenemos una HACCP, o una OSHA, qué sé yo, ¿no? Una normatividad la cual nos sirve pues de
de bandera, ¿no? O sea, por todo lado mencionamos que tenemos esa certificación, ¿no? Y esa es nuestra carta de garantía, ¿no? Inclusive revisa, ¿no? Nuestra capacidad instalada, nuestra flota, las políticas de trabajo, ¿no? Información vinculada a tecnología, investigación, ¿no? Pues todo eso verifica, ¿no? Al final y al cabo, ¿no? Inclusive nos hacen auditorías para ver cómo es que nosotros estamos trabajando, ¿no? Realmente es una labor fuerte, ¿no? Y hay que estar preparados, ¿no? O hay que encaminarnos hacia ello, ¿no? Evalúan nuestros resultados, evalúan nuestra información y por ahí pues determinan si es conveniente o no, ¿no? Trabajar con nosotros. El proveedor aprobado se ingresa a una base de datos corporativa con el estatus de homologado, ¿no? Para las categorías de productos o servicios a las cuales nosotros hemos solicitado participar, ¿no? Y ya llegado a determinado momento nos notifican y nos dicen si usted ha sido considerado como parte de nuestro staff, vamos a considerarlo, ¿no? Pues ni qué decir, ¿no? O sea, excelente, ¿no? Pero ahora, mm, sí, interesante, ¿no? Estar homologados, ¿no? Y la empresa que nos va a comprar, ¿cómo es que podría elegirnos, ¿no? ¿Existir una forma? Claro que existe una forma, ¿no? Entonces vamos a ver eso, ¿no? Un pequeño ejemplito les he puesto aquí, utilizando un instrumento que se llama la tabla de decisiones, ¿no? Que es una herramienta que nos va a permitir, en función de determinados criterios y un nivel de importancia o trascendencia de estos criterios, elegir las mejores propuestas, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ver con esta herramientita que va a servir para los que nos van a contratar, si nosotros fuésemos los proveedores, ¿no? O si nosotros tenemos proveedores, entonces podríamos utilizarlos, ¿no? Como herramienta para poder identificar cuál sería la mejor propuesta, ¿no? Al caso, desde un punto de vista objetivo, no una elección subjetiva. Entonces, esta tabla de decisiones, ¿ya? Yo la he detallado así paso por paso para que les sirva a ustedes de referencia y la puedan utilizar para más adelante, ¿no? Y se construye una tabla como la que se muestra en el ejemplo, la columna de la izquierda, la primera columna, debe listar los factores o criterios de evaluación. Por ejemplo, ¿no? La documentación legal que tiene el proveedor, las certificaciones sanitarias, la calidad del producto, ¿no? Pueden ser los precios, la capacidad de entrega, entre otros aspectos, ¿no? Como su responsabilidad social empresarial, puede ser, ¿no? Esos son los elementos que vamos a evaluar, ¿no? Luego dice, en la siguiente columna debe listarse los coeficientes de ponderación por cada uno de esos factores de evaluación que hemos establecido. Estos criterios nosotros los elegimos, ¿no? Y les damos un valor porcentual, ¿no? Que puede ser puede ser un criterio puede tener el 20%, el otro criterio puede tener el 30%, el otro puede tener el 50%, si tenemos tres, ¿no? O puede ser que uno tenga el 20, el otro el 25, el otro el 35 y así sucesivamente, el otro 10, ¿no? Entonces, al final, todos deben de sumar un 100%, ¿no? En función de todos los criterios que hayamos elegido nosotros, ¿no? Luego hacemos una evaluación, ¿no? de la posición de cada una de los proveedores con respecto a ese criterio, ¿no? Ah, miren, vamos a comparar el proveedor uno, el proveedor 2 y el proveedor 3, ¿no? Entonces, el proveedor uno, digamos que uno de los criterios es precio. El proveedor uno, el precio es barato, ¿no? Entonces, su condición es muy buena, ¿no? El otro proveedor tiene un precio alto, ¿no? Entonces es malo, ¿no? Entonces los evaluamos acá, ¿no? Así, criterio por criterio, ¿no? Y luego, una cuarta columna nos permitirá multiplicar, ¿no? Los resultados que hemos obtenido por la ponderación del caso.
Y aquí vemos el ejemplito que le decía, ¿no? Dice, usa una matriz de homologación para elegir el mejor proveedor de carnes para un concesionario de alimentos, ¿se me acuerdo, no? Tenemos un proveedor A, un proveedor B, un proveedor C, un proveedor D y un proveedor E. Factores o criterios de evaluación seleccionados, ¿se me acuerdo, no? Documentación legal, certificación sanitaria, calidad del producto, precios y condiciones y capacidad de entrega. Coeficientes a tomar en cuenta, 20, 25, 30, 15 y 10, ¿no? Escala de calificación, 3, 2, 1 y 0, ya está. El 3 es muy bueno, el 2 es bueno, el 1 es regular y el malo es 0, ¿no? Entonces, con esta información procedo yo a completar esta tablilla. Aquí tengo los factores, por ejemplo, ¿no? Documentación legal, yo le he dado un nivel de ponderación o un grado de importancia de un 20%. La certificación sanitaria le he dado un valor del 25%. Calidad del producto un 30%. Precios y condiciones un 15%. Y la capacidad de entrega un 10%. ¿No? Esto lo elijo yo, ¿no? Yo soy el encargado, yo soy el responsable. Entonces ya no elijo a simple juicio subjetivo, ¿no? Entonces esto posiblemente lo determino con lectura del caso, ¿no? Para que tengamos una situación mucho más ordenada, ¿no? Para luego hacer la calificación respectiva, ¿no? Si yo analizo, por ejemplo, ¿no? La documentación legal, solamente la documentación legal, entonces estaría evaluando a cada uno de mis proveedores, ¿no? Mi proveedor A, mi proveedor B, mi proveedor C, mi proveedor D, mi proveedor E, ¿no? Así yo los he llamado, ¿no? Entonces voy a evaluar, ¿no? Voy a calificarlo, ¿no? Cómo es su documentación, ¿no? Entonces, la documentación del proveedor A está bien, por eso tiene 3 puntos. La documentación de mi proveedor B no está tan bien, por eso tiene 2 puntos. La documentación del proveedor C no está tan bien, por eso le he puesto 2 puntos. La documentación del proveedor D deja mucho que desear, por eso le pongo un punto. Del proveedor E también deja mucho que desear, por eso le pongo un punto. Y de esa manera voy evaluando, ¿no? Por ejemplo, en precios, ¿no? El precio del proveedor A es un poquito elevado, entonces por eso le he puesto 2. El precio del proveedor B es conveniente, entonces por eso le he puesto 3. El precio del proveedor 1 es nada conveniente, por eso le he puesto 1. El precio del proveedor D es paralelo, es igual que el proveedor C, por eso le he puesto 1, no, o sea, es caro, de alguna manera caro, por eso le he puesto ese valor. Y el precio establecido por el proveedor E, si es conveniente, es como el B, entonces por eso le he puesto ese valor. Así es como voy evaluando, ¿no? Entonces es un poquito más técnico, es de alguna manera más objetiva, ¿no? Entonces, alguien diría, pero esto pues es subjetivo, yo estoy, bueno, claro, podría hasta cierto punto ser subjetivo, pero ya, ¿dónde entra la objetividad? ¿Dónde arregla esa situación? El hecho de ya hacer una calificación ponderada. Si dice que voy a tomar en cuenta una calificación ponderada, entonces a esta calificación ya la relaciono con mi porcentaje. Entonces multiplico, ¿no? 20%, ya, o 0.2 por 3, porque como es un valor porcentual y este es un número natural, entonces lo convierto a número natural, entonces 0.2 por 3 me va a salir 0.6. Listo, ya sí hago lo mismo, ¿no? 25% por 3, 0.75 y así, ¿no? Entonces saco todos los valores puntuales de A, sumo estos valores y tengo este total. Lo mismo hago para B, entonces sería 0.2 por 2, 0.4, 0.25 por 3, entonces me sale 0.75 y así sucesivamente, y me sale este total, ¿no? Lo mismo para C, lo mismo para D y lo mismo para E. Y se entiende
que aquel que tenga el valor mayor es el que se convierte en la mejor alternativa. En este caso, yo elegiría al proveedor B, porque me está arrojando un mayor valor al caso. Si se percatan, es una herramienta práctica, sencilla. Bueno, lo hemos visto, lo hemos puesto así sencillo porque así debería de ser, no de ser muy complejo y nos debe llevar a ser útil para nuestro trabajo, ¿no? Esta herramientita la puedo utilizar para otras actividades más, y eso depende de tu creatividad. Pero sí es muy útil, es muy útil. Es práctica y hay otras maneras, otras formas de evaluar al proveedor, pero me parece que esta es una de las más fáciles y prácticas, ¿no? Ya saben que por el tema de tiempo no podemos profundizar un poquito más. Otra alternativa que podemos tomar en cuenta, ¿no? Es la contratación del proveedor, ¿no? Y ya hacer un contrato directo con él, ¿no? Pues este puede darse a razón, ¿no? De haberlo evaluado constantemente en un periodo de tiempo, entonces ya con él nos quedamos porque nos ha demostrado, pues, la confianza del caso y obviamente se está garantizando todo. Sí, puede ser, ¿no? Entonces, con ello hay que seleccionar al proveedor, hay que llegar a un término de negociación, hay que hacer la redacción del documento de contrato, hay que hacer una suscripción del cumplimiento establecido, ¿no? De lo que hemos pactado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la operativización, ¿no? Hablamos de la contratación de proveedores. Ahí tenemos las modalidades de contratación. Por ejemplo, yo puedo tener un contrato marco, un acuerdo a largo plazo. Puede hacer un contrato puntual por una compra en particular o una contratación mixta, ¿no? Un acuerdo de por medio y pedidos periódicos, ¿no? Que es la que con frecuencia se utiliza, ¿no? Y eso nos lleva a otro pilar más que se llama, ¿no? La gestión de la relación con proveedores o el SRM. Así como existe una gestión de relaciones con nuestros clientes, también existe una relación con nuestros proveedores, ¿no? ¿Qué nos va a permitir esta herramienta, ¿no? De primera instancia, segmentar a proveedores estratégicos, proveedores críticos, proveedores tácticos o transaccionales, ¿no? Nos va a permitir establecer eh, hay criterios de control, herramientas de control como los KPIs, ¿no? Podemos utilizar determinados KPIs con nuestros proveedores para evaluarnos sus condiciones, implementar revisiones de por medio, desarrollar con nuestros proveedores temas de tecnología y de vinculación de datos, ¿no? Que eso es importante ahora, ¿no? Aquí vemos un cuadrito donde podemos comparar, ¿no? Las condiciones de cada una de estas alternativas, ¿no? De una homologación, de una contratación y un CRM, SRM, ¿no? Cada una tiene sus bondades, cada una tiene sus características y eso dependerá de nuestra capacidad como organización para elegir un proveedor y encajarlos en alguna de estas condiciones, ¿no? ¿Puedo yo hacer una mezcla? Sí, puede ser, ¿no? Es factible. Algunos pueden ser homologados. Necesariamente yo necesito la homologación de algunos importantes. En otros casos, yo necesito la confianza de que me surtan y me garanticen que mi producto siempre va a estar ahí. Y en otros casos, ¿no? Yo necesito, obviamente, expandirme y gracias a ello necesito también desarrollarme en el mercado o trabajar con un SRM para determinados proveedores, ¿no? Que es posible llevar a cabo. Entonces, ahí hemos planteado alternativas convenientes para ustedes, ¿no? Listo. Si tuvieran alguna consulta de por medio, la vez pasada me comí, me parece, el tema de las preguntas.
recalcando lo que María nos mencionaba, ¿no? Existe pues en la organización un área que la vamos a denominar administración, que resulta ser pues el área que da el soporte a la organización, da el apoyo que necesita la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Necesita, pues, por ejemplo, logística, necesita contabilidad, necesita marketing, necesita relaciones públicas, ¿no? Entonces, esos elementos los tiene que manejar la administración porque es el apoyo de la empresa. Entonces, el área de logística tiene un responsable, el jefe de logística. Y el jefe de logística va a tener en su área subdivisiones, ¿no? Una va a ser, pues, compras y la otra va a ser de almacenes, ¿no? Y dentro de compras tiene que tener un responsable, ¿no? Y una de las responsables va a ser específicamente una de las actividades que va a desarrollar el área de compras, va a ser obviamente el proceso de compras, ¿no? ¿Acaso? Actualmente existen empresas que manejan las normas OSHA. Sí, bueno, las normatividades son de índole internacional, ¿no? Entonces ya es disposición de la empresa a tomar en cuenta cualquier tipo de normas, ¿no? Por ejemplo, yo he llegado a trabajar con normas BEP, buenas prácticas de manipulación, pero en algún momento nos exigieron las normas HACCP, que habla control de puntos críticos, ¿no? Para nuestro rubro era necesario trabajar con HACCP, pero implicaba pues un costo elevadísimo. Tengo un gran amigo, es contador, trabaja para una concesionaria de alimentos en Hilo, y obviamente la mina le exigió que deba de tener una ISO. Entonces, es una pequeña empresa, ¿no? Pero ellos eligieron un proceso en particular y generaron, pues, una ISO, ¿no? Y de esa manera homologaron para el caso, ¿no? Unas normas OSHA que están asociadas específicamente al recurso humano, sí, te puede pedir, dependiendo la organización, ¿no? Con la cual tú vas a trabajar, ¿no? ¿Cómo evitar el desperdicio de inventarios y sobreproducción dentro de una empresa? Bueno, yo te recomendaría que tomes en cuenta las, eh, las 5 S, ¿no? Yo te sugeriría, María, que tomes en cuenta las 5 S. Cuando desarrollemos el tema de almacenamiento, ahí vamos a conocer un poquito más acerca de lo que tú nos estás preguntando, ¿no? ¿Cómo evitar el desperdicio? Listo. ¿Alguna otra consulta más? Aprovechemos 2 minutos que nos quedan. Cuando entras a una empresa, ¿debes dar a conocer todos estos aprendizajes? Bueno, dependiendo a qué área vayas entrando, ¿no? Por ejemplo, yo en la universidad tengo casi siempre la pregunta siguiente, ¿no? Casi siempre me hacen la pregunta. Si yo soy administrador y entro a la empresa a administrarla, ¿qué es lo primero que te voy a hacer? Lo primero que tú debes de hacer es solicitar un inventario. Gracias a un inventario tú vas a saber con qué cuentas, ¿no? Vas a identificar qué elementos tienes a tu favor, ¿no? Solicitar un inventario. Para mí es fundamental, es vital. Luego voy a tener una reunión con todo el personal, voy por jerarquías, ¿no? Desde los más altos a los más bajos. Pero si yo entro a una área operativa, entonces de primera instancia yo debo de tener, de todas maneras, debo de tener mi manual de organización y funciones, mi reglamento interno de trabajo, que son documentos con los cuales yo debo de partir. Si no tengo esos documentos, entonces puede ser que yo tenga problemas al momento de desarrollar mis actividades. Dentro de mi manual de organización y funciones, debo de tener el organigrama de la empresa y de esa manera me puedo ubicar dentro de la organización, ¿no? ¿Cómo tener el stock mínimo de un producto? Bueno, existen metodologías, ¿no? Una de ellas implica, pues, tener ya la información de referencia,
que nos las han dejado, ¿no? Producto del tiempo en la organización. Y otra manera es a través de cálculos, ¿no? Existen fórmulas de por medio, ¿no? Vamos a tratar de manejarte una metodología para que puedas tener esa información, ¿no? Un stock mínimo, un stock de seguridad, para que puedas tenerla, ¿no? Eso es básicamente en almacenamiento, ¿no? ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra consulta más? Cuando entre de conocer todos estos aprendizajes, pues la idea que conforme vayas teniendo desenvolvimiento en la organización, poco a poco vas a ir viendo, ¿no? Ah, ¿en qué momento puedo utilizar, o acá puedo usar esto, ¿no? Acá puedo tomar en cuenta esto, ¿no? Puedo mejorar este proceso, ¿no? O este proceso que ellos están haciendo es mucho mejor, entonces me voy dando cuenta, ¿no? Poco a poco voy desarrollándome, ¿no? La idea es esa, ¿no? No todo se va a poder desarrollar de un solo golpe, ¿no? Listo, entonces, chicos, ha sido un gusto poder trabajar con ustedes el día de hoy. Continuamos en la siguiente sesión, conociendo un poquito más de este mundo de la logística que es muy bueno, ¿no? ¿Qué libros? Ya les pondré a la siguiente sesión ya. Muchas gracias, cuídense. Un gusto trabajar con ustedes. Y fuerza Perú, fuerza Perú. Hagamos fuerza porque todo nos haga muy bien. Fuerza Perú. Hasta la siguiente. Cuídense. Muy buena noche. Gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.